Ya está la grabación. Pues adelante, Andrés. Ok, gracias, Felipe. Pues sí, como dijo Felipe, va a ser la segunda parte. En esta segunda parte, pues va a ser más énfasis en la parte del procesamiento y lo que tiene que ver con explicabilidad y pues ver cosas en el conjunto de prueba. Pero antes de eso, quería hacer como que un resumen muy rápido, menos de 5 minutos de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Para no entrar así de lleno. Entonces, la vez pasada fue todo, toda la plática fue en esta parte, ¿no? En la parte de preproceso, es decir, antes del modelo de entrenamiento y antes de los algoritmos y las pruebas. Todo fue en la parte de preprocesamiento de datos, entre la colección. No vimos nada sobre la recolección, pero sí sobre el preprocesamiento y sobre ver cómo manejar un poco eso, ¿no? Y aquí vimos dos opciones, ¿no? Una que era back of words, que la representación era así, tipo vectorial, y era simplemente conteo de las palabras que van apareciendo, un vector gigantesco. Y pues bueno, cuando, por ejemplo, se dice que la palabra solamente estaba al menos una vez, en vez de 5 uno pone un 1, porque al menos existe la palabra. Entonces se llama one hot representation. Y pues esta aquí, cuando se cuenta la cantidad, pues no recuerdo cómo se llama, pero pues tiene otro nombre, ¿no? Entonces, es una forma de representar para poder que la computadora nos entienda, ¿no? O sea, esto es el lenguaje que nosotros utilizamos y esto es lo que va a entender la computadora, un vector en una dimensión gigantesca, ¿no? Puede estar esa dimensión en, no sé, una empieza como normalmente en 20.000, 10.000 palabras y después por diferentes métodos, que fueron los que vimos, empieza a reducirse esas palabras para quedarnos con las palabras significativas, ¿no? Entonces, uno de los métodos era stop words, para ir eliminando palabras. Otro era para hacer reducciones, entonces íbamos a utilizar lematización o estemización, también muy utilizados, y también por reducción de los features por medio de, pues, de frecuencias, por qué tan representativos son en términos de la frecuencia, ¿no? Y también por medio de independencia. Entonces, las que tienen muy poca independencia, es decir, que son ruidos comparados a la categoría que vamos a clasificar, pues se empiezan a desechar, y los que sí tienen una inferencia un poco, injerencia un poco más fuerte en la categorización, pues empiezan a aparecer más a menudo, ¿no? Entonces, esta parte también es para reducir más y dejar lo que nos interesa. Y después de hacer todo esto de aquí, pues nos quedamos con una versión simplificada de esto, ¿no? Del back of words, que realmente serían, pues, un montón de unos y ceros o de números enteros. Y pues podemos verlo aquí ya corrí una parte de esto. Entonces, ya que se construyó la matriz de entrenamiento va a ser una matriz como esta. Y pues vamos a verla. Aquí dice que es una matriz dispersa. ¿Por qué? Porque es una matriz realmente dispersa, casi todos son ceros en esa matriz. Y que vemos aquí que para esta categorización tiene un total de 60.000 entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que son 60.000 tweets, perdón, en este caso eran titulares de noticias, y vamos a tener un total de 7.485 palabras. Esta matriz es el equivalente a esta. De cada uno de estos son titulares de noticias, y aquí están todas las palabras que pueden estar en esas noticias, ya con todas las reducciones aplicadas. Y también tenemos aquí el vocabulario, ¿no? Porque esto de aquí, pues podemos, vamos a ver si, no sé si me acuerdo cómo era, creo que era así, no estoy muy seguro, pero vamos a ver si era así no, creo que es así entonces. Ajá. O sea, podemos ver aquí una foto de al menos aquí está la A, y pues vemos que casi todos son ceros. O sea, realmente en este ejemplo que tenemos aquí, muy probablemente los unos aparecen muy lejos, tienen 7.000 dimensiones, pues aquí todavía no ha aparecido ninguno. Entonces, por lo que vemos, sí es demasiado dispersa, ¿no? Y aquí apareció un numerito distinto. Por aquí apareció un 0.3. Ah, bueno, está un poco normalizado eso, entonces pues es solamente una normalización, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, es una matriz excesivamente dispersa, pero podemos saber cada palabra, o sea, qué número tiene asociado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es para hacer traducciones entre ellas. Entonces, realmente la entrada de la matriz 1002 corresponde a la palabra anatomía, la columna 1002. La columna, por ejemplo, 7401 corresponde a proofs.
Y así sucesivamente, están todas las palabras, ¿no? Todas, y vamos a tener la posibilidad de acceder rápidamente cuál es el conteo de las palabras. Entonces, esto es lo que se veía en la primera parte de Back of Words. Y en la segunda que vimos era reducción por encaje. Aquí la corregí, ya me hicieron la observación de que pues embedimiento es una palabra en español, aunque algunas universidades la utilizan, pero la más adecuada y la más utilizada por general es encaje, ¿no? En inglés pues es embedding, pero pues aquí encaje es la que mejor se ajusta. ¿Y qué pasaba con este tipo de aproximaciones? Pues las palabras más conocidas, perdón, las palabras más relacionadas tenían una cercanía en este espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaba King y Queen y de alguna forma había, si uno medía la distancia, en ese momento era similaridad por coseno, pues estaban cercanas, ¿no? Y la verdad es que uno podía hacer un montón de cosas con esto, ¿no? Podía sumarlas, restarlas, hacer, ver la antipodal, hacer un montón de cosas y pues realmente es bastante útil, ¿no? La hipótesis para hacer esto principalmente era, pues, las palabras que tienen un mismo contexto, pues, son muy cercanas en significado, ¿no? Y pues ya con todo esto, pues, podíamos tener una mejor representación de las palabras en términos de su cercanía de significado que simplemente poniendo unos vectores que tienen unos y ceros, dependiendo si está la palabra o no está la palabra. Entonces, pero ambas acercamientos de preprocesamiento, pues, tienen diferente riqueza. No podemos procesarlos igual ya después en el entrenamiento de la misma manera, precisamente porque, pues, en uno tenemos información más rica y la vamos a desperdiciar si lo utilizamos en una estructura, pues, un poco rudimentaria. Entonces, lo que vamos a ver ahora, bueno, todo esto se llamaba la semántica distribucional, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es la segunda parte, ¿no? La de procesamiento y explicabilidad. Y en esta parte, en la de Learning Step y Evaluation Step, y un poco después también que se llama explicabilidad. Entonces, el primer algoritmo que vamos a utilizar en Back of Words, en el de unos y ceros y eso, es un clasificador más sencillo que existe. Bueno, entre los más sencillos. Porque realmente cuando uno hace algunas transformaciones de este corresponde a una regresión lineal un poco compleja, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Tiene el mismo poder clasificador. Entonces, este clasificador se llama clasificador bayesiano ingenuo o naive Bayesian multinomial. Y la idea detrás de esto es que, pues, queremos calcular la probabilidad de que una palabra esté en alguna clase, ¿no? O sea, la probabilidad de que pertenezca a la clase dado que tengo esta palabra. Y la palabra, pues, puede ser, bueno, realmente una palabra, pero esto puede hacerse más grande a frases enteras, ¿no? El punto de esto es que, pues, nosotros empezamos, esta es la regla de Bayes, ¿no? La simple, y por eso es tan sencillo el método. Empezamos, esta probabilidad que pertenezca a la clase, cierta palabra, pues, se puede representar de esa forma por la fórmula de Bayes. Esta de aquí es la clasificación previa, la clasificación de la clase, perdón, y eso se puede sacar por medio del conjunto de entrenamiento, ¿no? Uno ve cuántas pertenecen a cada clase y puede sacar una aproximación de esa probabilidad. Esta de acá es como que la que nos interesa, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo calculamos esto? Porque esta de acá abajo, pues realmente para cada palabra va a ser constante. Entonces, pues no va a impactar tanto, ¿no? Digamos, si cambiamos de clase, esta probabilidad aquí pues va a ser la misma para la palabra. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer énfasis es esta parte de acá. Es ver cómo hacemos para optimizar de tal forma que la probabilidad de acertar sea lo mayor posible, ¿no? Ok, entonces, esta de aquí, o sea, esto de aquí, esta palabra X, que está aquí en mayúscula, puede estar compuesta de varias X minúsculas. Es decir, como teníamos acá, esta sería la X grande, esta de acá, y la X minúscula sería X1, X2, X3, X4 y X5. Es equivalente. Entonces, en ese caso, pues tenemos que la probabilidad que siga la palabra bird después de D probablemente es mayor que si siga después de otra palabra. Entonces, aquí no solamente importa el C, sino todo el contexto, ¿no?, de la palabra. Este clasificador se llama ingenuo precisamente por eso, porque no tiene ninguna asociación de dependencia entre las palabras.
Por eso se puede simplificar, esta es una simplificación muy burda realmente, y es que pues la probabilidad de que esta X, que va a ser igual a X1, X2, X3, así, dado C, pues se puede expresar como el producto, es simplemente por independencia. Y pues al final falta otra vez la PC, ¿no? Aquí está PC. Aquí esto no está bien porque aquí realmente debería estar dividido entre P de X, pero pues como P de X no importa, lo que realmente importa es esta expresión. Y lo que tenemos que hacer para esa expresión pues es optimizar, ¿no? Encontrar una cierta distribución para cada una de las X de tal forma que maximice la probabilidad de una buena clasificación. ¿Cómo se hace eso? Pues con el conjunto de entrenamiento. Entonces la idea es esa, es bastante sencilla. Entonces, para cada palabra va a haber una distribución. Ah, bueno, ¿y cómo calculamos cada una de estas? Pues vamos a la clasificación y medimos cuál es la frecuencia de las palabras, ¿no? Dentro de esa clasificación y vamos haciendo todo como un histograma, ¿no? Aquí hay unos problemas técnicos, pero se solucionan muy fácilmente con una regularización. Y es, por ejemplo, que si la palabra no existe en esa clase, pues daría 0, ¿no? Entonces, es como que toda la probabilidad de pertenecer a esa clase, si una frase contiene una palabra específica, pues sería 0. Eso no es real, entonces lo que se hace ahí es sumarle un 1 a todas las frecuencias. Pero hay cierto tipo de regularizaciones que sirven bastante. Bueno, entonces vamos a ver ese clasificador bayesiano, cómo funciona. Es tan simple que el entrenamiento es casi inmediato, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, hay un montón de clasificadores, pero vamos a ver este. Pues es sencillo. ¿Por qué? Porque para empezar no tenemos estructura en las palabras. Es decir, no, como hicimos back and forth, en esa representación de un vector con entradas enteras, nunca nos vamos a dar cuenta cuál estaba antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pájaro va a ser lo mismo que pájaro él para esta representación. Entonces, ya de plano, desde el inicio perdimos toda la estructura precedente de la frase. Por eso como que pues, ¿para qué vamos a exigir un modelo mucho más grande? Si pues realmente con este nos basta con las necesidades que tenemos hasta el momento. Entonces, bueno, aquí lo cargo, cálculo clasificador. Voy a hacer un pipeline porque pues sí necesita primero vectorizar después cuando se va a evaluar el modelo y después clasificar, pero es solamente el pipeline. Y aquí vamos a ajustar el modelo, vamos a ver la velocidad que tiene esto para ajustarse. Entonces la velocidad lo corremos y pues ya. O sea, ya tenemos el modelo entrenado. Eso, para este caso de 60.000, pues sucedió en menos de un segundo, ¿no? Podemos ver en el conjunto de prueba, podemos evaluar este modelo. Aquí vamos a predecir en el conjunto de prueba, vamos a predecir cuáles van a ser los valores de este modelo y ya, rapidísimo también. Y pues ya con todo esto, vamos a ver algunas gráficas como de rendimiento, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es estadísticas que pues, tienen que ver con qué tan bueno hizo el trabajo en el conjunto de prueba. Y pues vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí la precisión está en 0.85. ¿Esto qué es? Pues los true positive dividido entre el total de los que eran positivos. Y aquí está también los true false. O sea, los true y true false, ¿no? Dividido entre el total de falsos. Entonces, es la precisión, está del 85%, que está bastante bien. Aquí hay un indicador que se llama AUG, que es el área bajo la curva ROC, area under curve de la ROC. Es un indicador bastante bueno para elegir entre modelos, ¿no? Eso que está diciendo ahí, que pues, si fuera 0.5 sería una clasificación totalmente aleatoria, y con este valor pues estaba bastante bien, o sea, es un clasificador excelente y de esta forma tan sencilla, ¿no? Aquí las clases que elegí pues está entretenimiento, política, estilo y belleza, viajes y bienestar, y pues estos son los valores de precisión y recall. Esta precisión, la gráfica de confusión, o sea, una gráfica de confusión nos está mostrando, para clasificadores en general, nos está mostrando esto, ¿no? Esta de aquí es este es el valor real de la clasificación que se está sacando del test y esa es la que está prediciendo, la que está haciendo la predicción el clasificador, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los que eran entretenimiento, clasificó bien 3.877, pero clasificó como política, es decir, los clasificó mal, 572, como belleza 153, y viajes 76 y 181 como bienestar. Y pues vemos que está bastante bien, por ejemplo, política está bastante bien, solamente algunos pocos quedaron por fuera y pues aquí están otros ejemplos, ¿no?
Entonces se llama una matriz de confusión y podemos ver, por ejemplo, ¿dónde está? Este precision es cómo es los que yo dije que eran verdaderos respecto a los que verdaderamente eran entretenimiento. Entonces, por ejemplo, si dividimos 3.877 entre la suma de estos, pues nos va a dar este valor de 0.83. Pues hagámoslo para probar, ¿no? Entonces, 3877 dividido entre 3877 más 572 más 153 más 76 más 181 y esto nos da 0.80. Ah, perdón, era el acá. 0.80. Entonces, este es el recall, ¿no? El recall es la cantidad del true positive respecto a que era verdadero, ¿no? Entonces, yo clasifiqué así y todo esto era verdaderamente entretenimiento. El precision es en este sentido, es decir, de los que yo predije, que los true positive, que eran estos, ¿qué porcentaje eran de los que yo predije y que realmente eran de entretenimiento, ¿no? Entonces, lo ideal de eso es que ambos fueran uno, ¿no? Que todo esto fuera, toda la cantidad de entretenimiento y todos fueran ceros, y aquí también lo mismo, ¿no? Entonces, lo ideal es que todos estos sean uno. Y pues ambos están diciendo cosas distintas, ¿no? Entonces uno está hablando mucho acerca de la predicción y otro acerca de qué tan fiable es. Tiene mucha relación también con sensitividad y todo lo que se puso pues, de moda con los términos más utilizados en medicina ahorita con el COVID, ¿no? Pero bueno, entonces están estos dos. Este es muy usado, el F1. El F1 es la medida armónica entre estos dos. Y pues medida armónica porque se trata como de porcentajes, ¿no? Es mucho más fiable ese tipo de medias. Y pues estaba bastante bien. O sea, algunas categorías están mucho mejor que otras. Por ejemplo, política tiene 0.90 de F1 y otras están un poco más regular. Por ejemplo, viajes está aquí. Y aquí es pues ya más resumen, ¿no? De esto está de 0.85 acá. Es como un resumen de todo esto. Y pues está bien, o sea, ustedes de pronto dirán, ah, pues 85% es muy poco, pero realmente cuando se trata de problemas más complejos, pues puede ser muy buena precisión. Entonces no puedo aquí copiar esto. Voy a copiar esto y solamente para dejarlo aquí, después comparamos con el otro modelo a ver qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con la matriz de confusión y pues vamos a hacer otras gráficas bastante importantes para clasificación, uno que se llama la curva ROC, que es Receiver Operating Characteristic, y la curva PR, ¿no? Que está la Precision Recall. La idea de estas curvas es, pues, qué tanto nos alejamos de estar adivinando la clasificación. Entonces, esta diagonal de aquí está representando ¿qué? Elección al azar. Entonces, si no tuviéramos realmente un clasificador, sino que tuviéramos una función que estuviera mandando cada tweet aleatoriamente a la clasificación, pues esta curva estaría dando por acá. Lo óptimo es que esto venga aquí derecho y llegue exactamente a 1 y después se venga acá. Sería lo óptimo, entre más acerca la curva de esto, pues está mejor. Entonces acá lo mismo, ¿no? Entonces vemos que tiene para ciertas clasificaciones tiene como que pues, disminuye y esta que pues está bastante bien, ¿no? Es la de política. El valor tau realmente se saca del área bajo la curva de esta gráfica de rock. Entonces, pues está bien, eso es un muy buen clasificador. Y bueno, o sea, esto puede parecer que está muy lejos de aquí también, esto de acá, pero en los ejemplos reales, esto puede dar muy cercano aquí y esto puede dar muy cercano por acá, ¿no? Entonces, esta es otra de las curvas que nos estaba diciendo en el conjunto de prueba que está bastante bien el clasificador. Y viene la última parte de explicabilidad, que es una cosa también de las que iba a hablar. Y esta explicabilidad es lo que pues, uno debería hacer siempre que hace un modelo, al menos en la parte de clasificación, pero pues se puede hacer en cualquier otro tipo de modelo, ¿no? Para eso se va a utilizar esta biblioteca que se llama Line y pues es bastante estándar, pero pues no para todas las arquitecturas sirve. Pero bueno, entonces, para mostrar esta parte, voy a hacer la explicabilidad. Por ejemplo, en el conjunto de prueba va a seleccionar aleatoriamente uno de los titulares y aparece este titular, ¿no? Glenn Beck thinks God killed Antonin Scalia to help Ted Cruz get elected president. Entonces, pues aquí hay palabras que son muy fuertes en términos de política, ¿no? O sea, incluso la clasificación de política la está dando con un 98% de precisión. Bueno, de probabilidad de que sea esa clasificación, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque
hay palabras muy fuertes aquí que inducen a la política, ¿no? Como está crusted, está Scal, está president, elected, y hay otras que como que alejan a la clasificación política. Pero pues al final, sumando todo eso y viendo el resumen de todas las otras clasificaciones, pues podemos quedarnos con política. Entonces, esto que está haciendo esta herramienta de explicabilidad, lo que está haciendo es diciendo por qué se eligió la clasificación que tenemos. Hagamos otro ejemplo. O sea, aquí podemos elegir varios ejemplos de conjunto de prueba. Entonces, por ejemplo, está este otro ejemplo que es de entretenimiento con un 0.9 de probabilidad y nos está diciendo que Ryan Reynolds reveals Blake Lively perfect response to his birthday tweet. Entonces, pues, Reynolds probablemente todo tiene que ver con entretenimiento, ¿no? Ah, bueno, las categorías son estas, ¿no? Política, bienestar, entretenimiento, viaje, estilo y belleza. Vemos que la precisión estaba cerca del 90%, o sea, probablemente si hacemos 10 va a aparecer una que esté errada y vamos a ver por qué está errada, ¿no? Entonces vamos a ver algunas otras, como simplemente para jugar un poco más. Y aquí está, por ejemplo, sleep talking. 15 funny things people have said while asleep, pues es de bienestar y con un 66% de probabilidad. ¿Y por qué? Las palabras asleep y sleep están muy asociadas al bienestar. Entonces también quedó bien, quedó algo que esté realmente mal. Eso está bien también, este es de bienestar por la palabra sleep con 83% de probabilidad. Vamos a ver una que esté mala. Tiene que aparecer. Está el 98% política. También está bien. También está bien. Es hasta difícil encontrar a veces algo que salga mal, ¿no? Política está bien. En promedio una de cada 10, por ejemplo esta. Entonces, Beyond's Christmas Theme, Get Up Beats Your Ugly Holiday Sweater. Entonces, era entretenimiento, pues yo también diría entretenimiento solamente por encontrar a Beyond's, pero por estilo, he preferido ponerlo en estilo y belleza, pero vemos que, a pesar de que está mala clasificación, la probabilidad de que, o sea, nos equivocamos porque era realmente ambigua, ¿no? Entonces, por sweater es por estilo y belleza. Sudar está directamente relacionado con belleza. Entonces, pues, probablemente eso, o sea, es mucho más probable que pase, que tenga que ver con belleza esto, que tenga que ver con entretenimiento, así este Billions aquí, ¿no? Entonces, así podemos ver como la explicabilidad de cada uno y podemos ver qué es realmente lo que está pasando con la predicción, ¿no? Entonces, él no entendió que estaban hablando de billón, o sea, apareció la palabra sweater y no, pero sweater, ¿qué es lo que significa? Aquí sería como un saco, ¿no? Como una chamarra. ¿Qué sería? Voy a buscar. Ok, sí es como... Sí, es como una sudadera, ¿no? Un suéter. Entonces, claro, por suéter está directamente relacionado con esto. Ok, entonces ya teniendo esto, encontramos como las razones de por qué esto está mal clasificado, ¿no? Y bueno, entonces vemos que hay un problema. O sea, esto nunca lo va a poder solucionar este tipo de métodos. Entonces ahora vamos a pasar al otro. Y el otro tiene que ver con... vamos acá. Este es el clasificador más sencillo que hay, ¿no? Ya vimos la parte de explicabilidad y todo eso. Entonces vamos a ver ahora uno que es muy utilizado para ese tipo de situaciones de análisis de sentimiento, que son las redes neuronales recurrentes. Entonces, es un tipo de red muy utilizada en procesamiento del lenguaje y de problemas con dependencia temporal. En general, puede ser series de tiempo a veces, depende del problema que estemos utilizando, ¿no? Entonces, antes de empezar a esto, voy a ejecutar esto porque si es muy tardado, y mientras explico, espero que alcance a terminar, ¿no? Entonces, este código que se va a hacer, primero se hace el encaje de que hablamos la vez pasada y después se va a empezar con el entrenamiento. Ahora explico el detalle de la parte de entrenamiento, ¿no? Pero aquí va a correr mientras tanto, se demora más o menos unos 10 minutos, ya al final de eso alcanzo a explicar. Entonces, ok, entonces son unas redes neuronales que, pues, como dice el nombre, son recurrentes, es decir, que pues el mismo estado vuelve a utilizarse otra vez y otra vez y otra vez hasta que se encuentra como que una mejor representación. Entonces vamos a ver un ejemplo, esta es lo más básico que puede hacer y es como una unidad, ¿no? Es una unidad que va a estar procesando una entrada. Entonces,
Las entradas vienen aquí abajo. Aquí están todas las entradas. Y a esta unidad le llega un estado. Un estado pues, es un vector en el que hay unos números que están muy altos, otros no tanto, otros en ceros, y va a ser el contexto que le va a ayudar a esta unidad a hacer cierta predicción. Entonces, esta unidad de qué se va a alimentar de un estado previo, que va a ser un contexto, va a estar codificado, esa es la palabra clave aquí. Es decir, toda la información la vamos a empezar a codificar en un vector mucho más pequeño. Entonces, por ejemplo, una imagen gigantesca, después de hacer todo este proceso, se puede codificar el gato en un vector sin necesidad de tener toda la información anterior de la imagen, ¿no? Incluso, pues así es como funcionan muchas de las herramientas que tienen que ver con convoluciones y utilizan Facebook y todo eso para detectar si es un hombre, si está jugando, si es un perrito, cualquier cosa, ¿no? Entonces, y también va a utilizar una entrada, por ejemplo, esto puede ser una palabra que necesitamos traducir, o esto puede ser una de las palabras de la frase, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Ingresa un estado, ingresa una de las palabras y pues me va a hacer una salida que puede ser algo, ¿no? Puede ser una distribución, puede ser un número, puede ser cualquier cosa, esto depende cómo lo queramos evaluar. En este caso es una distribución de probabilidad y me va a regresar un nuevo estado. Entonces, este nuevo estado lo que está haciendo es capturando la nueva información que le pusimos. O sea, va a utilizar esto como parte de su entrada y va a sacar una nueva información donde sabemos que esto ya hizo cambiar un poco el estado interno de esta unidad. Entonces, ¿cómo se puede representar esto? Por ejemplo, este en particular es, tomamos el estado anterior, le hacemos una modificación, esos son los pesos que se van a aprender realmente, y la nueva entrada también la modificamos. Esas dos cosas las sumamos y sacamos arco tangente. ¿Por qué? Pues para dejarla más o menos entre -1 y 1 y pues que ya después el nuevo estado pueda tener unos valores distintos, ¿no? Es como una función de activación. Y pues ya vamos a tener un nuevo estado. O sea, el nuevo estado depende de estos dos anteriores y pues toda esta cajita aquí que es una unidad depende de estas dos. La salida pues va a ser esta probabilidad, una probabilidad que va a depender, ese softmax es realmente pues como normalizar todo para que todo la suma de 1 con unas exponenciales, pero bueno, la idea en general es eso, dar como distribuciones de esta salida y pues modifica este vector de estado, lo modifica con una matriz y pues la vuelve como probabilidad, ¿no? En este caso sería esto, pero pues podría ser otro tipo de clasificaciones, ¿no? Entonces, esta salida aquí puede estarnos diciendo, por ejemplo, que esta frase tiene 0.1% de ser política, de ser 0.3 de entretenimiento y 0.2 de ser estilo y belleza, ¿no? Entonces, de eso más o menos va tratando las partes recurrentes. O sea, lo recurrente es que el mismo estado vuelve otra vez a entrar. O sea, ya después, en el siguiente paso, va a pasar eso, ¿no? El siguiente estado, pues va a ser, va a entrar acá y va a estar la siguiente palabra y va a seguir produciendo estados nuevos y nuevas distribuciones también. Entonces, una muy conocida, que es muy utilizada, que se llama Long Short Term Memory, más o menos fue en el 98 que se inventó esta red. Y sí, creo que fue antes del 2000, ya no me acuerdo. Pero la idea es la misma, ¿no? Solamente que ya no vamos a tener solamente un estado interno, sería este CDT, sería el equivalente al SDT de acá. Es un estado que va a ser un estado interno, que es lo que va a ir como que tomando la información, ¿no? Y al mismo tiempo vamos sacando unos estados visibles, que es distinto de este estado interno, ¿no? Entonces, son unos estados visibles y también, pues vamos a recibir esto es una unidad solamente, ¿no? O sea, este es haciéndole zoom a esto que está aquí adentro. Y está compuesto de todo eso. Esta es la unidad básica. Entonces, aquí está la salida, el nuevo estado escondido, digamos, el estado observable, pero también la unidad recibe un estado observable anterior y una entrada. En el siguiente paso que va a recibir, pues, otra entrada y el estado observable que está en este lado. Y así sucesivamente, ¿no? Va a irse de estado observable en estado observable, pero la parte importante realmente es este CDT. Este CDT es la información interna que está manejando la neurona.
Entonces es muy parecido con, por ejemplo, cuando se hace estimación con filtro de Kalman, ¿no? O sea, hay un estado observable, un estado interno. Cuando se hacen cosas con autómatas finitos, también pues hay una forma que uno puede ver ciertas cosas, hay otras que no. Y más o menos como que todo tiene la misma idea, ¿no? Es ir pasando de un estado a otro que puede ser recurrente e irse modificando. Bueno, aquí hay un montón de cosas que pues, parece que estuviera haciendo ruido, pero son bastante importantes. Lo más importante es este CDT. Y lo que está haciendo es la suma de dos cosas. La suma de algo que viene por acá, que se llama forget gate, y otra que viene acá, que se llama input gate. Esta forget gate realmente es un factor que es CDT y después se pregunta, ¿será que necesito olvidar algo del pasado para volverlo a poner en el futuro? Es lo que se ve aquí, ¿no? O sea, el nuevo CDT va a depender del CDT, CDT-1, y con una red que va a tratar de olvidar o no olvidar. Aquí está, es un sigmoide con todos esos factores, ¿no? Todos dependen de HT-1 y XT. Otro factor que viene al CDT es este que viene por acá, es el input gate. Y realmente lo que está diciendo es, bueno, de esta entrada que recibí, ¿qué tanto, bueno, pongo un arco tangente, pero qué tanto quiero aprender de esto, ¿no? Es como está entre las dos, ¿no? En qué tanto del pasado sigo recordando y qué tanto de la información nueva voy a incorporar. Entonces está este CDT y pues después de este CDT lo que uno puede hacer es pasar por un arco tangente, esta salida y ver si se observa o no se observa, ¿no? Este ODT va a ser otra red que lo que va a hacer es decidir si algunas cosas se van a observar, otras no se van a observar y pues ver realmente qué es lo importante para que pase a la siguiente generación de la unidad. Entonces esto sucede en cada una de las unidades. O sea, esa es la arquitectura de la unidad y pues bueno, o sea, esta es de las primeras que como que pudo manejar esa dependencia temporal, ¿no? Precisamente como por esto es muy parecido a cuando se hacen desarrollos con ARMA o ARIMA, ¿no? Uno como que tiene un factor del pasado un poquito ahí a ver qué tanto sigo aprendiendo de eso. Entonces viene toda esta red, pero pues podemos concatenar dependiendo de varias entradas que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a traducir una frase y, y pues podemos poner cada una de estas redes LSTM concatenadas. Entonces, cada una de las salidas, esta salida aquí va a ser la nueva, el nuevo HDT que va a tener esta, pero también tenemos que entrar la nueva palabra para hacer la traducción, ¿no? Y en cada una, pues va a haber una salida que va a depender de este HDT, puede ser un SOC más cualquier cosa, ¿no? Y cada una de estas salidas, pues nos va a representar, puede ser, por ejemplo, una traducción de una palabra, ¿no? O decir más o menos hasta este momento cómo van los porcentajes de clasificación de la frase en cierta categoría o cómo está en ese momento pues el sentimiento o cualquier cosa. Entonces, la diferencia de esto con lo anterior es que eso se está tomando la dependencia temporal en cuenta. Entonces vemos que sí importa qué estaba antes y qué estaba después. El problema con eso es que pues o sea, hay un problema que es evidente. Cuando estemos aquí probablemente mucha de la información inicial que llegó por acá se haya disuelto en el estado HDT. O sea, ella fue evolucionando, llegó un momento en que pues no, o sea, no se va a guardar tanto, ¿no? Eso depende mucho de cómo se vaya aprendiendo este FDT y este IDT. ¿Okay? ¿Cómo se ha solucionado eso un poco? Y no depender tanto de esa dependencia temporal, es poner unas que se llaman bidireccionales, es decir, hay una red que viene en ese sentido y otra que viene en ese sentido, y una se encarga de aprender las dependencias hacia el futuro y otras dependencias hacia el pasado, ¿no? Como estaba, o sea, normalmente después de una palabra, ¿qué palabra seguía? O la otra pregunta, ¿no? Después, si una palabra estaba, no sé, en la posición T, ¿cuál probablemente la que estaba en la posición T-1? Todas estas cosas se concatenan y pues va a salir una salida distinta, que también se aprende todo esto, ¿no? Entonces es mucho más rica la bidireccional y esa es algo parecido a lo que vamos a utilizar en esta nueva arquitectura, que es mucho más compleja. Es decir, se va a utilizar esto tan complejo, bueno, tampoco tan complejo, pero se va a utilizar esto que es un poco más sofisticado que el simple multinomial Bayes naive. ¿Por qué? Porque realmente pues tenemos toda una representación mucho más compleja, ¿no? Que es el encaje de las palabras en el espacio de 300 dimensiones, donde tienen ya mucha más estructura. Entonces, por eso necesitamos algo que pues valga la pena, ¿no? O sea, ok, entonces el ejemplo de arquitectura que se puede utilizar con este tipo de cosas es, pues, están las entradas, ¿no? Aquí hay una frase, se pone el encaje dentro de esto. Aquí hay unas redes que son redes recurrentes normalmente, pero pues pueden ser también el STM.
Y lo que está haciendo esto es una parte, pues le ingresa la que está en el backward, otra la que va hacia forward, hacia adelante y hacia atrás. Y pues entre todas esas, pues empiezan a decir más o menos la salida, cuál debería ser, ¿no? Después de aquí, pues uno puede ya hacer modificaciones que ya las puede aprender mucho más fácil, unas redes normales como unas densas, cosas así. Entonces aquí viene una combinación de densas y algunos dropouts que normalmente son pues un factor aleatorio para determinar si algunas no van a aprender o no van a aprender. Esto sirve mucho para evitar regularización, perdón, para evitar overfitting, es un factor de regularización. Esto lo inventó Google hace más o menos como unos 4 años, creo. Y después viene un softmax que lo que haría es pues, poner en probabilidad las cosas, ¿no? Entonces es una arquitectura ya que pues, sí puede ser más decente, ¿no? Para algo que tiene que ver con un encaje. Ok, entonces vamos a ver cómo se ve esto acá. Esto ya está entrenando, preciso. O sea, este momento ya está terminando. Vamos a ver qué arquitectura se utilizó aquí, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Esto ya se hizo, hay preprocesos, hay un montón de cosas. Llegamos hasta este punto, hasta aquí. Ya se ha hecho todo lo que tiene que ver con el encaje. A partir de aquí viene el modelo, ¿no? Este modelo, pues, es una matriz de encaje con 2 LSTM bidireccionales y 2 densas al final. Entonces, bueno, esto es una capa de atención que en este momento pues la utilicé para algo, pero no sirvió al final. Pero vamos a ver más o menos cómo va a ser la estructura en términos generales de esto, ¿no? Entonces está una capa de entrada. Aquí está la entrada que pues tiene que ver con la cantidad de la longitud del tweet, ¿no? Que vamos a analizar. Después viene un encaje. Entonces, esto va a entrar aquí, la entrada, y va a ser un encaje donde vamos a utilizar el encaje que ya aprendimos. Que podemos utilizar Word2Vec o podemos crear uno propio, bueno, podemos hacer un montón de cosas, pero esta parte no la vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque ya se entrenó. Entonces no es necesario volverla a entrenar y está mucho mejor entrenar lo que podríamos hacerlo nosotros aquí. Entonces, después se pasa por una capa de encaje, que sería el equivalente a esto. Después, una capa de atención, que pues ahorita no es necesario poner cuidado a esto, pero tiene que ver con Transformers, con todo lo que ha revolucionado ahorita, todo lo que ha pasado, ¿no? Es un mecanismo supremamente importante y pues bueno, ahorita para no volverlo mucho más denso, pues dejémoslo así. Aquí vienen las dos capas bidireccionales, ¿no? Viene una LSTM y viene la otra LSTM con algún dropout aquí para que algunas se olviden, algunas no aprendan. Y vienen las capas finales, la densa, que tiene 64 neuronas, una activación ReLU, y aquí está el softmax al final de la salida. La salida es el número de clases, ¿no? O sea, el número de neuronas al final va a ser el número de clases que tiene esta clasificación. En particular va a ser 5, ¿no? Porque son 5 clasificaciones. Ok, entonces aquí está el modelo, aquí pues se compila con alguna función de pérdida, con optimizadores, y pues vamos a ver el resumen del modelo, no lo mostramos. Pero aquí está el resumen del modelo, ¿no? Aquí está el encaje, que tiene 10 millones de parámetros. Está, hay una capa densa aquí que aprende 204, pero esta realmente no importa mucho, esto es del mecanismo de atención. Pero lo que importa es a partir de aquí, ¿no? Esta tiene casi 38.000, la bidireccional 1, y la otra bidireccional tiene 5.500 neuronas, bueno, parámetros para aprender. Después la siguiente densa tiene 1984 y la siguiente densa 325. De total de parámetros son 10 millones, pero solamente vamos a entrenar 46.000. Y pues hay un montón que se quedan quietos, ¿no? Entonces, los vamos a entrenar, ¿por qué? Porque son de los que tienen que ver con el encaje. Esto va pasando en las épocas, cada uno va haciendo un entrenamiento. En promedio se demoró cada época como 49 segundos, en promedio. Y pues vemos que cada vez la pérdida va disminuyendo, ¿no? Pues la idea del entrenamiento es que esta pérdida vaya disminuyendo lo suficiente y pues hasta llegar como que dejamos de mejorar lo suficiente, ¿no? La precisión también va a ir aumentando. Pues aquí viene, va aumentando, va aumentando. Esta la precisión, este es el conjunto de entrenamiento, ¿no? Pero también podemos ver la precisión en el conjunto de prueba. Aquí está el conjunto, perdón, el conjunto de validación. El entrenamiento es de validación y sigue aumentando también este valor hasta cierto punto, ¿no? Y al final de todo esto, pues se hace el ensayo en el conjunto de test, ¿no? Que daría este valor de acá y
y ya. Entonces podemos comparar esta tablita con la otra que habíamos generado antes para ver qué modelo es mejor y por qué y qué pasa, ¿no? Entonces, aquí está la tabla anterior y esta la nueva. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no copié la precisión. Aquí va. Y aquí. Entonces, la precisión aumentó, pero esperábamos algo mucho mejor, pero realmente no fue así, ¿no? De 0.849 aumentó a 859. Entonces, ¿qué pasó, no? O sea, teníamos mucha fe. Pero vamos a ver más en detalles, ¿no? Por ejemplo, el F1 Score de entretenimiento aumentó un poco, el de política también aumentó, el de, este se quedó igual, el del travel aumentó y el otro, o sea, en general hubo una mejora de todos los indicadores, pero pues no fue así exagerada, ¿no? Que no diga, pues, no, que gran mejora por todo el esfuerzo que estamos haciendo en investigación. Y pues en este momento, pues aquí viene realmente la enseñanza, ¿no? Que pues se va a dar más adelante. Ok, vamos a ver entonces, creo que ya corrió aquí todo, ¿no? No estoy seguro. Ajá, podemos también ver, por ejemplo, así fueron las gráficas de cómo empezó a mejorar, pues a disminuir la función de pérdida y cómo empezó a aumentar la capacidad de ajustar la precisión, ¿no? Esto en el conjunto de entrenamiento, esto en el conjunto de validación. Vemos que pues en ambos mejoró lo suficiente y pues ese es el típico, el típico comportamiento que uno está esperando, ¿no? Que a medida que avanzan las épocas esto vaya disminuyendo y este vaya mejorando. En el entrenamiento se espera que esto siempre mejore, en el de validación es lo complicado. ¿Por qué? Porque podríamos seguir y esto empieza a hacer overfitting y empieza a dañarse la validación. Entonces probablemente el modelo que se va a elegir es este de aquí, ¿no? Como que ya se detectó que a partir de aquí empezaron a desmejorar las cosas. Entonces, pues, a pesar de que esto va a seguir aumentando, mejor nos quedamos a este nivel de acá. La matriz de confusión, pues también tienen la misma interpretabilidad de antes. Y también están las curvas ROC, que también, la curva ROC y la PR, que también pues da la información similar a lo que estaba sucediendo antes. Ok, entonces eso es respecto a todo esto que tiene que ver con la evaluación. La parte de explicabilidad, pues se las quedo viendo porque me salieron un montón de errores aquí, ahorita que estaba reestructurando, porque esto lo tengo hecho en otra parte y aquí como que simplemente lo copié. Entonces hay unas dependencias aquí que no había comentado, bueno, no había contado con ellas y pues hay un problema. Entonces, pero es lo mismo, ¿no? La explicabilidad realmente es por qué clasificó algo de la forma que lo clasificó. Ok, entonces, pues este es el otro modelo que podemos ver que sirve bastante para este tipo de cosas. Y bueno, y volviendo a la presentación, pues con base en esto podemos llegar a conclusiones, ¿no? La conclusión, la primera de todas, es que no siempre la inversión en una arquitectura sofisticada mejorará sustancialmente los resultados. Depende del tipo de problema. Por ejemplo, pongamos que algunos de estos eran titulares de noticias. Entonces, a veces un titular de noticias muy ambiguo, es tan ambiguo que incluso para un humano sería imposible clasificarlo correctamente. Después de leer toda la noticia te das cuenta de más o menos de qué trata, ¿no? Pero realmente a veces un titular no te puede decir nada. Entonces, a veces el tipo de problema inherentemente es muy difícil de clasificarlo. No porque pongamos la mejor arquitectura del mundo, sí voy a aprender algunos detalles de dependencias, pero realmente a veces es tan ambiguo una clasificación que pues no va a poder, por más sofisticada que sea. Otro punto es que para las tareas, por ejemplo, de traducción entre idiomas y análisis de sentimiento, son necesarias arquitecturas sofisticadas. Para eso sí. ¿Por qué? Porque sí depende mucho del orden de las palabras, depende mucho qué había antes, cómo cambió, bueno, toda toda la estructura de la frase para decir si algo es bueno o algo es malo, ¿no? O para decir cuál es la traducción correcta. Entonces, en este caso sí es muy importante. Para esa clasificación en categorías no es tanto, ¿por qué? Porque depende mucho de las palabras que se utilizan y normalmente las palabras son fácil capturarlas, pero para el sentimiento no, es mucho más complejo. Eso es por la complejidad de los idiomas. Y lo tercero es que siempre es necesario hacer un balance entre entrenamiento y calidad de los resultados. Es decir, en este caso, cuando vemos el primer resultado y decimos que está del 85%, que es de precisión, con 97 de AUC, podemos decir está bien, o sea, podemos quedarnos con esto, probablemente seguir aumentando 1% más puede tardarte años, ¿no? Meses en poder hacer algo lo suficientemente bueno.
Entonces, pues para un caso muy fácil, como una clasificación temática, como que estamos haciendo en este caso, pues podemos optar por una versión mucho más simplificada del problema. Y pues no tener que, aquí por ejemplo el entrenamiento duró poco, pero ese tipo de cosas pueden durar meses en entrenarse, ¿no? O días. El primer entrenamiento de Word2Vec, por ejemplo, pues fueron como 3 días en una de sus modalidades más sencillas, pero en la otra más compleja, pues fueron creo que semanas o meses. No me acuerdo muy bien. Entonces, sí hay que tener como que en cuenta eso. Y la última conclusión es que en los problemas que se requiere una precisión o un performance cercano al humano, cada porcentaje de precisión, accuracy, es muy significativo y se nota muchísimo. Eso lo podemos ver en los últimos desarrollos que ha hecho, por ejemplo, NVIDIA o OpenAI, lo que tiene que ver, por ejemplo, con visión, ¿no? Para que se vea, por ejemplo, una imagen realista o las que hemos visto de generación de rostros o ese último que han hecho de Gang, que uno va dibujando como en Paint y te hace una foto súper realista de algo, pues para que eso parezca realista, están cercanos los porcentajes de precisión, accuracy al 99 punto algo, 98. Y cada vez, a cada pequeño porcentaje se nota increíblemente pues la capacidad que tenemos nosotros como humanos de decir que algo parece ser real o no. Entonces, en esos casos, sí, pues a veces mucho más que intentar entrenar de más, pues a veces un cambio solamente de paradigma, de imaginarse una unidad neuronal distinta, una unidad que como que atrape mucho mejor el, la dinámica del problema. Por ejemplo, en imágenes sucede mucho que es convolución, pero ahorita últimamente se ha visto que, por ejemplo, el alineamiento, bueno, la tensión o los transformers tienen que ver, o sea, atrapan muchísimo mejor eso, las dependencias en otros lugares de la imagen. Entonces, pues, si se quiere algo cercano al humano, pues hay que invertir muchísimo en investigación. O sea, eso no se queda solamente en utilizar herramientas por utilizarlas, porque, bueno, esto me sirve para tal cosa, sino que llega un momento en que no se puede hacer más. Por ejemplo, en el sentimiento de traducción, más o menos el estado del arte está que arriba de 50, 60 palabras, se empieza a perder el performance de una traducción. O sea, empieza como que a revolver las ideas, ya se le olvidó de que estaba hablando al principio. Entonces, pues eso sucede mucho y, y pues ya, o sea, en general estas son las conclusiones. Y pues ya, muchas gracias por la atención. No sé si pues nos queda, sí, nos da como un tiempito para algunas preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, a ver, yo todavía ando por aquí. Ok, perfecto. Pensé que había hecho toda la plática sin público. Sí, bueno, lo malo es que ahora no sé quiénes están presentes y ya estoy a punto de salir, pero pues no sé si tengan, digo, todo esto que habló Andrés, pues es material que pues toma muchos cursos, o sea, está sintetizando en muy pocos minutos una cantidad enorme de información. Pero bueno, pues no sé si, creo que ya se nos están escapando muchos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, por favor. Bueno, pues yo creo que valdría la pena, Yo Andrés. solo Sí, quería... eh, adelante, adelante, Josh. yo solo quería ver si podrías proporcionarnos alguna bibliografía como de ese nivel para análisis de sentimiento, si es que hay, o algo de literatura. Ok, sí, voy a hacer como que un compendio de varias cositas, ¿no? Porque sobre todo lo último que he estado viendo mucho son papers. Entonces, pero sí vienen
muy adelante. Entonces, voy a hacer como una recopilación de algunas que les puedan servir bastante. La última vez pues, compartí lo de embebimiento, ¿no? Voy a tratar de buscar una donde se pueda mostrar más o menos fácil y cómo está lo del estado del arte, ¿no? Análisis de sentimiento y ese tipo de cosas. Entonces, sí, ahorita busco y les comparto alguna referencia. Muchas gracias. Sí, Joshua. Bueno, pues a mí me gustaría hacer algunos comentarios, pero lamentablemente tengo que salir. Como sea, pues les agradezco que hayan participado en la sesión. Y bueno, no estoy muy seguro, estoy invitando a Joshua para que dé una plática sobre la forma como terminó su trabajo de tesis de licenciatura. Posiblemente podamos hacerlo, pero yo les confirmo la próxima semana. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, su participación a ti. Realmente tu charla estuvo muy, muy bonita. Las dos que diste estuvieron bastante bien presentadas. Entonces, pues seguimos en contacto y muchas gracias por todo. Suerte. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Hasta luego. estamos en contacto. Bye.